Hola amigas y amigos de las redes sociales, mi nombre es Israel. Como ya sabrán, durante el día de mañana, viernes, vamos a impartir un taller acerca de Soren Kierkegaard y su libro Temor y Temblor. En dicho taller vamos a abordar específicamente un comentario, un análisis un poco más abierto sobre nuestras experiencias acerca de la lectura, más que ser un taller especializado donde nosotros les vayamos a comentar algunas de las cuestiones acerca del libro, ¿no? Como más específicas. Vamos a ver cómo el taller tiene que cobrar vida mediante la experiencia de cada uno con la lectura de este libro de Kierkegaard. Pero antes de empezar con el taller, nos permitimos hacer este estudio introductorio para que más o menos tengamos una idea también de qué libro estamos abordando y especialmente del autor al que nosotros nos vamos a aventurar a conocer. Brevemente les hablaremos en este espacio un poco de la vida de Kierkegaard, un poco de su trabajo como escritor, algunas de las nociones, de los conceptos que durante toda su vida él estuvo desarrollando, pero no nos detendremos ahí. Lo que buscaremos sobre todo es aproximarnos a Temor y Temblor, esta obra que, como ustedes saben, ha sido una de las más conocidas, el autor danés, y que a lo largo de la historia, desde su creación, desde su publicación, ha tenido como un impacto dentro de la filosofía, pero también dentro de la literatura, la teología, la psicología, y cómo este libro también ha sido polémico, un libro muy controversial, que muchos especialistas, muchos pensadores, tanto lo han catalogado como un terror, pero también se ha abierto a la nueva posibilidad de encontrar en Kierkegaard unas alternativas hacia una experiencia ética y política mucho más amplia y renovadora. Entonces, sin tanta bulla, comencemos. Kierkegaard fue un autor que nació el 5 de mayo de 1813 en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Sabemos mucho más de la vida de su padre, quien es con quien Kierkegaard convivió la mayor parte de su vida. Y digo esto porque su madre murió muy joven, pocos años después de haberlo tenido. Y esto también fue como una clave, ¿no? Una pauta muy diferente y muy fuerte para su vida. Entonces, ¿quién fue Michael Pedersen? Bueno, él fue un comerciante, hijo de pastores, ¿no? Y con pastores me refiero a pastores de ovejas, ¿no? De campesinos. Quien hizo su fortuna, ¿no? Después de las crisis, ¿no? Que surgieron tras las guerras napoleónicas y las guerras de conquista entre Alemania, Inglaterra y Francia. Como saben, Copenhague es un puerto, era un lugar donde la gente comerciaba, un lugar de encuentro entre muchas naciones, y también era un lugar muy disputado, ¿no? Por las grandes potencias de aquella época. Esta crisis hizo que el negocio de su padre tuviera como un mayor auge, y gracias a eso él logra una fortuna con la cual Kierkegaard nunca tuvo que trabajar en su vida, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Que él no encuentra como su vocación, ¿no? En esta cuestión de hacer negocios. Le alcanza lo suficiente hasta el día de su muerte. Y bueno, con ese dinero también Kierkegaard edita y publica sus obras, ¿no? Él utiliza ese dinero más que para generar bienes, ¿no? Él lo utiliza para su labor como escritor. Y eso es una parte importante, porque vamos a encontrar que la labor de Kierkegaard en realidad fue una labor más entregada a la escritura, ¿no? A su pasión como escritor, y no tanto a otras cuestiones, ¿no? Mucho más mundanas, por así decirlo. ¿Cuándo empieza su vida productiva? Bueno, tras publicar el concepto de ironía, sobre el concepto de ironía, su tesis con la cual se titula, ¿no? Hace su magíster, él empieza a generar muchas más obras. Y vamos a encontrar cómo estas obras también incluyen, ¿no? Sobre todo mucho de su patos, de su vida personal, ¿no? Incluyen como todo este drama que él ha experimentado a lo largo de sus días, especialmente con los eventos mucho más fuertes, que fueron su ruptura con Regina Olsen, la muerte de su padre, sus viajes que hizo, ¿no? El viaje que realiza a Berlín a tomar clases con Schelling, y que a partir de ahí él empieza a publicar, él empieza a generar una gran cantidad de producción, tanto de obras literarias como filosóficas y religiosas. Entonces, a partir de aquí vamos a encontrar que Kierkegaard empieza a desarrollar su genio creativo. Enfocándonos un poco, poco antes de publicar Temor y Temblor,
Kierkegaard rompe con su prometida Regina Olsen. Después de varios años de noviazgo, y a 3 meses me parece de contraer nupcias, Kierkegaard decide anular este compromiso. ¿Cuál es la razón? Bueno, muchos han especulado acerca de cuáles son los motivos por los cuales Kierkegaard decide terminar su relación con Regina Olsen. Lo más aceptado es que él decide terminar su relación por una cuestión de vocación. Es decir, él ha decidido dedicar su vida exclusivamente a la escritura, y él es honesto consigo y él asume que contraer matrimonio lo único que va a provocar al final del día es generar una disputa, una coyuntura. Él va a entrar en conflicto y en crisis. Quiero pensar que las mismas crisis que él vivía, ¿no? De novio, él asimismo se sentía incapaz, ¿no? de llevar como esta relación a cabo, y él decide optar o elegir, ¿no? por seguir su vida, seguir su vocación. Pero esto es algo muy importante, más allá de la cuestión empática, ¿no? de la cuestión sensible, ¿no? que se puede manejar ahí. Algo que vamos a encontrar tanto en La repetición, en Temor y Temblor, que son libros que se publican el mismo día, son libros que salen, ¿no? a la par con los 3 discursos edificantes el 16 de octubre de 1843, vamos a encontrar que en estos textos se habla muchísimo acerca de la recuperación, es decir, de la renuncia al objeto amado, de la renuncia a la persona amada, por una cuestión de deber, ¿no? de una cuestión de un deber muy particular, singular. Sin embargo, no es solamente una renuncia total, ¿no? es una renuncia que se abre a la posibilidad del infinito, es decir, una renuncia en la cual vamos a encontrar que Kierkegaard aún tenía esperanza de recuperar aquella persona amada, aquel objeto amado, por el cual tuvo que renunciar para cumplir su deber, para ser responsable. Ha habido varias lecturas de esto, ¿no? Diversos especialistas, ¿no? Diversos especialistas han marcado cómo esta cuestión de ruptura también es una cuestión de abrirse a una nueva sintonía con la singularidad, pero también abrirse a una nueva posibilidad de la fe. Ok, antes de meternos a esto, otros datos importantes. Bueno, Kierkegaard tiene conflicto o una cuestión de ideas con varios intelectuales de su época, Adler, Martenser, una serie de teólogos, ¿no? de filósofos que han exportado, o mejor dicho, importado la filosofía hegeliana, y que han abarrotado, ¿no? tanto las universidades como las iglesias, ¿no? como todos estos sistemas, a partir de esta filosofía del absoluto, ¿no? En esta totalidad. Cuando se ha hablado de que Kierkegaard es un contrario a Hegel o un crítico de Hegel, en realidad lo que plantean varios autores contemporáneos, John Stuart, Cavalazzi, ¿no? José Binetti, no es que justamente, etcétera, ¿no? Luis Guerrero, es que al final esta disputa no es tanto con Hegel, sino con los hegelianos de su época. Hay que entender algo, Kierkegaard nace en una provincia, no es el estado prusiano, no es Alemania, no es Inglaterra, no es Francia, no son estas grandes potencias intelectuales, sino entendiendo en un contexto contemporáneo, Kierkegaard nace en un lugar muy pequeño, en un pueblucho, por así decirlo, ¿no? Sus interlocutores inmediatos son precisamente estos con los cuales se le encara todo el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí él empieza a desarrollar como sus ideas. Claro, es un conocedor de la obra de Hegel, quizá en Temor y Temblor, en La repetición y en estas obras aún son los textos del Kierkegaard joven, aún no hay un conocimiento total, no hay una madurez quizá en sus ideas, sin embargo sí hay una precisión y una puntualización. Específicamente en Temor y Temblor vamos a encontrar cómo Kierkegaard constantemente critica el espíritu del cristianismo y lecciones de filosofía del derecho. Además de que seguramente Kierkegaard conocía las obras del joven Hegel, la vida de Jesús, seguramente conocía sus manuscritos, ¿no? que llegaron a compilarse después en la fenomenología, en fin. Vamos a encontrar cómo Kierkegaard es un autor que lee, que conoce, que él no solamente habla por hablar, sino que puntualiza lo que tiene que puntualizar. Ubica precisamente las ideas que él tiene que desarrollar, y específicamente él va a abordar el concepto de lo ético en Temor y Temblor, partiendo también de los conceptos de eticidad en Hegel,
y específicamente con esta cuestión de la dicotomía entre el amo y el esclavo, ¿no? Que después vamos a ver cómo también Hegel va a aludir a la figura de Abraham, pero en el caso de Kierkegaard vamos a ver que se rompe esta coyuntura. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Abraham no es un esclavo frente a Dios, sino justamente es un igual, a tal punto de que en sus referencias hace alusión a las cartas paulinas, donde Pablo de Tarso lo llama amigo, ¿no? Donde Abraham es llamado amigo de Dios. Entonces hay una ruptura también de esas jerarquías. Pero bueno, entonces vamos a entender que Hegel sí es en ese momento un autor con el cual Kierkegaard entra en disputa, pero específicamente los de su época. Vamos a ver también que Kierkegaard está en desacuerdo con la iglesia danesa, con la iglesia. Él viene de una familia de luteranos, él es luterano, Dinamarca es un estado luterano, y vamos a ver cómo también hay una crítica hacia eso, hacia un estado luterano. Vamos a ver que Kierkegaard, durante todo su trabajo como escritor, nunca paró. Se dice que Kierkegaard hacía largas caminatas donde él memorizaba todo lo que iba a escribir, y al llegar a su casa él se ponía a escribir. Es un autor, ¿no? Muy versátil, ¿no? Juega mucho con la literatura, juega mucho con el discurso religioso, ¿no? No lo va a llamar así, él va a intentar generar algo llamado el discurso edificante. Juega muchísimo con los conceptos filosóficos, pero a su vez también para no sé, criticarlos, y de una manera sarcástica, o mejor dicho, irónica, ¿no? Con mucho humor, deconstruirlos o descomponerlos, mejor dicho. Él descompone como muchas cosas, juega con esto, ¿no? Es un tipo que se caracteriza mucho por esta clase de humor, y desde ahí él empieza a elaborar sus manuscritos. Su vida ha sido a lo largo de la historia considerada como muy trágica, y sí, ha habido eventos bastante fuertes, bastante difíciles, empezando por su infancia, una infancia bastante estricta, ¿no? Su padre fue muy estricto, pero también vamos a encontrar que hubo momentos en la vida de Kierkegaard donde el mismo Kierkegaard se sentía dichoso, ¿no? En el dudar de cosas, de todas las cosas, en Johannes Climacus, hay una parte donde Kierkegaard justamente alude a ciertos periodos de su infancia donde él, dentro de su casa, no dentro de estos juegos que realizaba en casa, él experimenta, ¿no? Como esta dicha, esta felicidad. Vamos a encontrar también cómo en sus viajes, en cartas que le escribe a Regina Olsen, en cartas que le escribe a uno de sus más fieles amigos, él puntualiza, ¿no? Como varios momentos en cantos hacia la vida. Y bueno, hasta ahí con Kierkegaard. Bueno, si tienen dudas o algo por el estilo, ya saben, pueden escribirlo aquí en YouTube. Voy a puntualizar algunas cosas también, ¿no? Mi memoria no es muy buena, pero juntos podemos también, ¿no? Tomar como diálogo o discurso en este momento. Y bueno, una de las consideraciones más, antes de empezar con antes de entrarnos ya a Temor y Temblor, sobre la vida de Kierkegaard, es que se cree que Kierkegaard nunca salió, así como Kant. Lo cierto es que Kierkegaard sí realizó varios viajes, se dio la oportunidad de hacerlo. Estos viajes también le permitieron ver desde afuera, ¿no? La cuestión social, cultural que vivía Dinamarca. Quizá la época presente, ¿no? Uno de los textos de Kierkegaard, o que algunos llaman, José Ortega y Gasset llamó a este texto como la primera crítica cultural, ¿no? Que había existido. Este concepto de nivelación que incluso él utiliza, ¿no? Kierkegaard lo va a abordar para hablar justamente de cómo la masificación, o cómo la sociedad de su época, ¿no? Se encontraba justamente en una especie de enajenación, ¿no? De alienación. Él lo llama nivelación, ¿no? Donde justamente hay una igualdad, se considera una homogeneidad, ¿no? Una homogeneidad, no hay una duda respecto a eso. En varios de sus diarios vemos cómo él critica, ¿no? Desde la formación infantil, ¿no? De cómo varios valores, ¿no? Que supremos, ¿no? Que él considera supremos para el cristianismo, han sido degradados por la cristiandad, ¿no? Y que él intenta recuperar. Pero ¿cómo se pueden recuperar dichos valores? Bueno, rompiendo también con estas mediaciones, y en principio con la iglesia, ¿no? En principio con la mediación que hace la iglesia y sus representantes, para que las personas puedan encontrar también una libertad, ¿no? Una libertad que los lleve a actuar sin necesidad de un sistema de normas, de leyes, de reglamentos, de códigos, de políticas, ¿no? Establecidas. Entonces, hasta aquí con Kierkegaard. Bueno,
Temor y temblor. Una aproximación introductoria. Ok. Para comenzar tenemos que decir que Temor y temblor fue un libro que posiblemente se escribió entre junio y septiembre de 1843 y se publicó el 16 de octubre, junto con la repetición, 3 discursos edificantes, y previamente había publicado o lo uno o lo otro, ¿no? Meses antes había publicado esta obra, donde justamente se encuentran sus papeles tanto estéticos como éticos. Vamos a enfocarnos únicamente a Temor y temblor y quizá rescataremos un poco de la repetición, ¿no? Precisamente por el juego de las dos figuras que están aquí, de las dos figuras representativas, en el caso de Temor y temblor, Abraham, y en el caso de la repetición, la figura de Job. Bueno, Temor y temblor fue uno de los volúmenes que Kierkegaard dio a luz durante su viaje a Berlín. Ya les había explicado, Kierkegaard va a tomar clases con Schelling, dicen que se va un poco decepcionado. El editorial Trota, de hecho, publicó, ¿no?, las lecciones de filosofía de la revelación, ¿no?, que toma junto a él. Y bueno, también es publicado durante o poco tiempo después del final de su noviazgo con Regina Olsen. Me voy a detener aquí por una cuestión. Mucho se cree que la ruptura de Kierkegaard con Regina Olsen fue únicamente por una cuestión de vocación. Y sí, sin embargo, cuando nos adentramos a Temor y temblor, ¿no?, que justamente se ha aludido de que Temor y temblor está escrito de manera críptica para que Regina lo entendiera, la renuncia, les digo, del ser más amado, ¿no?, por un deber, por una responsabilidad. En el caso de Abraham, renuncia a Isaac por amor a Dios. En el caso de Kierkegaard renuncia a Regina por amor a su vocación, también dada por Dios. Y esto es importante porque Kierkegaard está muy ligado a la figura socrática. Como ya ha planteado muchas veces Jon Stewart, ¿no?, que Kierkegaard en realidad se adentra mucho a esta noción de la dignidad, de la vocación, como un mandato divino, ¿no?, tanto en las figuras proféticas, ¿no?, como cuando Yahvé o Dios les decía a los profetas que fueran y cumplieran su deber, así como las figuras filosóficas, ¿no?, donde el daimon, ¿no?, o el oráculo no era justamente quien te dictaba a ti lo que tenías que realizar. En este caso, cuando vemos que Sócrates va con el oráculo de Delfos, él le dice que él va a ser el hombre más sabio, ¿no? Y él dice, ¿cómo, no? Si lo cierto es que yo no sé, ¿no? Lo único que sé es que nada sé. Pero vamos a ver cómo el daimon siempre acompaña a Sócrates, es quien le dice, ¿no?, lo que él ha de comentar, la duda que ha de poner, ¿no?, la interpelación, el diálogo en el cual se va a abrir con sus interlocutores. Para Sócrates, su labor filosófica no solo es una labor filosófica, también es una labor divina, ¿no? Y esto vamos a ver que también se encuentra dentro de los textos kierkegaardianos. Bueno, una vez dicho esto, entendemos un poco más el panorama. Kierkegaard termina con Regina Olsen, pero él a su vez, en esta espera de la fe, ¿no?, como también llamó uno de sus discursos, él cree que esta espera también va a permitirle recuperar esto, ¿no?, que la renuncia no es total. Y aquí viene la cuestión de la promesa, ¿no?, de la paradoja de la fe, donde justamente Kierkegaard va a entender que la paradoja consiste en creer en lo imposible, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el libro de Temor y temblor, cuando él hace esta separación entre lo eterno, lo temporal y lo imposible, ¿no? Y aquel que espera lo imposible, dice un fragmento, no es el más grande de todos. Bueno, tras el final de Regina, Kierkegaard comprende que su vida no acaba ahí, sino que apenas comienza, y entonces empieza su vida de producción. Empieza a producir y a producir. Vemos que en este año no solo publica Temor y temblor, sino también publica otros tratados. Sin embargo, Temor y temblor no fue traducido a otra lengua durante su vida. En 1855 se intentó realizar una traducción en Alemania, no se concluye sino hasta 1885 que se publica. ¿De qué va Temor y temblor? O mejor dicho, ¿cómo está escrito Temor y temblor? Bueno, vamos a encontrar que Temor y temblor no es un tratado filosófico, no es el intento de un sistema, no es como lo plantearon, ¿no?, muchos en su época, ¿no?, escribir un sistema que me permitiera a mí comprender toda la naturaleza de las cosas, ¿no?, su composición a partir de los órdenes, sino Temor y temblor es un texto lírico y que también juega con lo dialéctico.
¿Ok? Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que Kierkegaard hace un regreso al romanticismo en muchos aspectos. Kierkegaard regresa, ¿no?, a viejas raíces, ¿no?, que tienen que apelar especialmente al drama de la vida. Más que allá de la comprensión racional, más allá de tratar de entender, ¿no?, el mundo desde ciertas categorías racionales, tanto empíricas, ¿no?, tanto a priori como a posteriori, la vida tiene que ser comprendida desde la experiencia patológica que el vivo vive, ¿no? Valga la redundancia, que el existente ha de padecer. Entonces, Kierkegaard selecciona en su obra, ¿no?, comienza su obra, ¿no?, con una oda a Abraham, es decir, empieza hablando de Abraham, pero con los cantos, recordando un poco también a los poetas trágicos, ¿no?, a los poetas griegos, donde los poetas justamente hacían una serie de narraciones para justamente alabar a sus héroes, ¿no?, a sus héroes trágicos. Él retoma el texto del Génesis 9, ¿no?, y mediante ciertas figuras retóricas, metáforas, ¿no?, e incluso subgéneros, ¿no?, vamos a ver que aquí hay microrelatos donde justamente él va a hablar de la historia del Génesis, pero desde diferentes ópticas, desde diferentes tiempos. Posteriormente, cuando termina con esta parte lírica, ¿no?, poética, él se mete a las figuras argumentativas, a las proposiciones argumentativas, en algo que él va a llamar el problemata, ¿no?, una serie de problemas que encuentra, que justamente discutiendo, ¿no?, con Hegel, ¿no?, y como les decía, ¿no?, con ciertos hegelianos de su época, él empieza a comprender, o mejor dicho, a tratar de refutar como ciertas implicaciones ético-religiosas de la época. Hasta aquí sigo hablando de Kierkegaard como si Kierkegaard fuera el escritor, como si Kierkegaard fuera quien lo hiciera. Vamos a ver más adelante que no es así, que en realidad hay que entender algo. Si bien Kierkegaard escribe el texto, en realidad es una figura más, una figura simbólica tal vez, un personaje literario podría entenderse, ¿no?, el que escribe Temor y Temblor. ¿Ok? Bueno. El texto se divide de estas maneras. Primero la parte lírica, empezando por el proemio. Bueno, lo que vamos a leer nosotros va a ser el prólogo, claro, que es justamente como una advertencia de Johannes de silencio, ¿no? Y que justamente en este prólogo vamos a ver cómo Johannes habla de Descartes en principio, ¿no?, y cómo la labor filosófica intenta ir más allá de algo que puede prometer. Algo que Hegel ya había dicho, ¿no?, en tanto que la filosofía no puede edificar, la filosofía no puede dar la fe. Pero en esta parte, nuevamente, Kierkegaard intenta, ¿no?, o mejor dicho, el autor, Johannes de Silencio, intenta, ¿no?, abordar a su lector para que él comprenda que él no busca ir más allá de un sistema, sino únicamente él intenta, ¿no?, reconocer a Abraham como justamente esta figura en la cual se hace visible lo invisible, se hace posible lo imposible. Y justamente vamos a ver cómo en esta parte, tanto el proemio como el elogio de Abraham son textos enfocados únicamente a esta narración. Posteriormente viene la dialéctica o el problemata, como les decía, ¿no?, que se divide en estos tres problemas. Primero, si existe una suspensión teleológica de lo ético. Segundo, si existe un deber absoluto para con Dios. Y por último, si era éticamente defendible que Abraham callara ante Sara, Eliezer e Isaac. Y justamente este tercer problema va a ser como el que desencadene varios problemas posteriores, ¿no?, para los filósofos y las filósofas, que justamente no comprenden, o mejor dicho, se intenta comprender en qué consiste esta justificación del silencio o del secreto. Bueno, no me voy a meter justamente a explicar cada uno de los problemas, eso lo vamos a ir quizá viendo durante el taller. Por último, el texto termina en el epílogo, y bueno, vamos a ver justo cómo varias categorías, por ejemplo, si ya se dieron cuenta, los que somos iniciados en filosofía, cómo hablar de teleología, de lo ético, de absoluto, ¿no?, de estos términos, ¿no? Son a lo mejor un poco, no sé, velados, un poco
raros, ¿no? Pero vamos a ver cómo en realidad aborda cuestiones muy cotidianas. Cuando hablamos de teleología, por ejemplo, hablamos de fines y en todo caso propósitos, ¿no? Objetivos, ¿no? Así como regularmente nos enseñan que hay que hacernos propósitos, que tener un proyecto de vida, ¿no? Cuestiones así, y vamos a ver justamente cómo hay fin en este mundo de los fines, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo esta suspensión de los fines, ¿no? Dentro de lo ético va a ser un problema que nos va a llevar a un escándalo, algo que nos va a hacer quebrar la cabeza. El deber absoluto para con Dios, ¿no? Que también ha sido objeto de varias críticas y polémicas, específicamente por quienes justifican actos atroces, ¿no? En el nombre de Dios y justificándolos como una responsabilidad hacia Dios. Ok, bueno, seguimos. Y aquí es lo que quería comentarles acerca de la pseudonimia. Como verán, el autor no es Søren Kierkegaard, sino es Johannes de Silencio. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a leer Temor y Temblor, no tenemos que pensar o creer que porque conocemos ciertos datos sobre la vida de Kierkegaard vamos a entender el texto. Johannes de Silencio es una figura bastante rara, si se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque él mismo en el texto se va a presentar como un poético y elegante copista. Los copistas, antes de que existieran las imprentas, eran quienes precisamente tomaban los textos y los reproducían, ¿no? Para llevarlos a otros lados. Es decir, los copistas no crean, los copistas únicamente reproducen, replican. Es decir, comunican lo que ya se ha dicho, no pueden ir más allá. Okay. Lo interesante de aquí es que el copista mismo nos dice, yo no soy alguien que quiere ir más allá del sistema, ni siquiera alguien que lo comprende, vaya, ¿no? Y aunque lo haya comprendido, aún así me considero únicamente alguien humilde que de lo único que puede hacer es hablar de lo que ya se ha dicho, y en este caso de la historia de Abraham. En ese sentido, hablar de pseudonimia también nos lleva a hablar algo que se llama comunicación indirecta. En mi punto de vista y en el postscriptum no científico y definitivo a las migajas filosóficas, Kierkegaard, igual el postscriptum con otro seudónimo llamado Johannes Climacus, mi punto de vista sí editado y publicado bajo su nombre, Postmortem, él dice que él no, que cuando él habla desde su pseudonimia, él no está hablando, no es su voz, sino es la voz justamente de estos personajes que él se ha creado, de estos otros autores, de estas otras posibilidades. Es una comunicación de poder la pseudonimia, a diferencia de la comunicación directa, que es una comunicación de saber, ¿no? Donde justamente se nos ha de decir lo que ya básicamente está dicho. Esta es una comunicación que exhorta, que mueve, que, si quieren verlo así, atraviesa al individuo para que el individuo haga un examen de sí. Al respecto ya hay varios estudios publicados, ¿no? Les recomiendo el de Azucena Pallavicini, ¿no? Que justamente trata acerca de eso. Catalina Dobre, que también tiene un texto al respecto, John Stewart, en fin, hay muchos investigadores de Kierkegaard que ya han abordado este tema, ¿no? Muy importante, porque va a ser un tema que también van a abordar diferentes fenomenólogos, ¿no? Estudiosos del lenguaje, ¿no? Esta cuestión de la comunicación. Hablar de Johannes de Silencio es hablar del silencio. Silencio que justamente quiere decir hablar de lo que hay que callar. No es casualidad que Kierkegaard nombrara al autor de su obra como Johannes de Silencio. ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos a encontrar es que el libro es importante no solo por lo que se nos dice, sino también por lo que no se nos dice. Es decir, es un libro que trata o busca, ¿no?, de llevar el lenguaje a sus límites. Y en ese sentido nos recuerda un poco a Ludwig Wittgenstein, un filósofo ya del siglo XX, quien justamente, ¿no?, a través de su Tractatus y otras obras, los juegos de lenguaje, por ejemplo, él justamente nos va a mostrar cómo hay ciertos elementos de los cuales ya es imposible hablar. Para Wittgenstein la ética es algo que no está dentro del lenguaje, es algo que está más allá de los límites de cualquier sistema que pretenda no establecer un código de comportamiento, un código de conducta. El mismo mundo, ¿no?, es un mundo creado a partir del lenguaje, es un mundo que se crea a partir de categorías, de nombres, de decisiones. Y al final lo único que hace la ciencia, lo que hace la filosofía, lo que hace la religión, lo que hace la literatura inclusive, o sea, lo que hace cualquier forma de saber es dar categorías al mundo para poder interpretarlo y poder vivir en él. Sin embargo, en este texto Kierkegaard lo hace al revés.
Mientras que Wittgenstein habla de lo que se puede hablar para llegar a lo que no se puede hablar, Johannes de Silencio va a hablarnos de aquello que no se puede hablar, para justamente llegar a ese punto en el cual nos escandalicemos, nos rompamos, nos dé duro, ¿no? Por eso el escándalo y la paradoja, ¿no? Aludiendo también un poco a las categorías kantianas, ¿no? Sobre razón, el escándalo va a ser algo elemental para aquel que pueda vivir dentro del estadio de la fe, del estadio religioso. A diferencia del estadio ético, del estadio estético, ¿no? Donde en el estadio estético vamos a encontrar que también hay como una especie de separación con lo ético. Esto lo vamos a ver más adelante en el taller, no se preocupen si no lo entienden. Vamos a ver que justamente el escándalo y la paradoja se dan en aquellos individuos que han salido del mundo, que se han rescatado a sí mismos, en ese sentido que se han posicionado por encima de la generalidad establecida. Algo que vamos a ver que Hegel, ¿no? Marca, ¿no? Como límite, pero que Kierkegaard dice ese no es el límite, ¿no? Hay algo más y es la recuperación, otra vez esta cuestión de la recuperación del singular, ¿no? Por encima de esta generalidad establecida, lo cual nos va a llevar a algo llamado la verdad subjetiva, es decir, la verdad ya no se entiende solo en términos objetivos, ¿no? En aquello que puedo yo dar sobre el mundo, en aquella verdad que puedo establecer sobre el mundo, sino justamente en estas verdades incapaz de comunicar, incapaz de decir, y son verdades que únicamente le competen al individuo desde su singularidad. En ese sentido, la verdad subjetiva, ¿no? va a entenderse más como un modo de vivir, como un camino de vida, como una vocación de vida, y no tanto como un establecimiento de la vida, como una delimitación, o como una imposición, o una subordinación, o una subjetivación, en términos más contemporáneos. ¿Qué quiere decir esto de verdad subjetiva en palabras como más comunes? Bueno, que ahora voy a ser yo quien decida, ¿no? Cómo he de vivir, ¿no? Si bien al final esta decisión va a competir o también va a recurrir a ciertos elementos mundanos, ¿no? A ciertas categorías del mundo, sin embargo no hay razones o justificaciones que me permitan establecer, ¿no? Como verdadera, ¿no? Esta forma de vida frente a los demás. En ese sentido, la vocación, ¿no? O la vocación de escritor de Kierkegaard rompía con muchas de sus normas, porque Kierkegaard no se casa, y al no casarse, Kierkegaard decide renunciar a tener hijos, Kierkegaard decide renunciar a tener negocios, Kierkegaard decide renunciar a la vida, comillas, vida buena de la época. Un hombre respetable de su época era aquel que se decidía por casar, que decidía tener una familia, que decidía hacer riquezas, que decidía perpetuar su nombre. Cuando Kierkegaard decide ser escritor, él termina todo eso. Básicamente está sacrificando su legado, sacrificando su historia para recuperarse a sí mismo, recuperar su vocación. Eso es algo muy interesante porque vamos a ver cómo en Temor y Temblor Abraham, cuando decide sacrificar a Isaac, no solo decide sacrificar a lo que más ama, sino decide sacrificarse a él. En las culturas antiguas, ¿no? Justamente en las culturas zoroástricas, ¿no? Babilónicas, semitas, ¿no? Cananí, y justo de esas se desprenden las culturas cananeas, la cultura hebrea. Vamos a ver que sacrificar al primogénito, ¿no? Si bien era un acto tribal normal, ¿no? El sacrificio no era algo mal visto, sacrificar al primogénito implicaba como el acto más grato hacia la divinidad. ¿Por qué? Porque es una renuncia hacia sí mismo, hacia la simiente, la semilla. Al renunciar a mi hijo, renuncio a mí por amor a la divinidad. Entonces, el sacrificio de Isaac es justamente ese simbolismo, ¿no? El hecho de que he de renunciar a mi vida, pero al final no solo se queda ahí, y justamente esa es la cuestión de la fe. La cuestión de la fe es que al renunciar yo también lo he de recuperar en algún momento. ¿Qué es lo que hace diferente al hombre trágico del hombre religioso? Kierkegaard lo plantea así. Mientras que el hombre trágico debe de dar por finalizada, ¿no? Esta vida, esta existencia, el hombre de fe sabe que hay algo más. ¿Por qué? Porque esto es una promesa. Justamente aquí tiene que ver con este valor de que Isaac era el hijo que, según la tradición judeocristiana, le iba a dar a Abraham una multitud de hijos. Abraham iba a ser padre de muchedumbre gracias a Isaac. ¿Cómo era posible que esto fuera así? Al final he de sacrificar a Isaac. Ese es el salto de fe, el creer en el absurdo e ir más allá del absurdo, que a pesar de esa renuncia yo sé, no sé cómo, pero yo sé que Isaac me hará padre de muchedumbre y Dios sabrá cómo hacerlo, ¿no? En fin, vamos a ver cómo en Kierkegaard existen más o menos estas paradojas, ¿no? Entre el perder para ganar, ¿no? Entre el no saber para saber, ¿no?
mejor dicho, o mejor dicho, el no saber para creer, ¿no? Que es como lo que se podría entender de mejor manera. Bueno, para continuar vamos a hablar ahora acerca de la atmósfera interpretativa que existe alrededor de Temor y Temblor. ¿Qué es esto de una atmósfera interpretativa? Bueno, además de las distintas formas en las cuales este libro ha sido tratado, vamos a encontrar cómo dichas interpretaciones también dependen muchísimo de la época en la cual se han realizado. Como ya les mencionaba anteriormente, el libro de Temor y Temblor se publica en otra lengua en 1885. Sin embargo, su recepción aún es casi nula. ¿Por qué? Porque Kierkegaard, como saben, no era un autor conocido, ¿no? En Occidente, ¿no? Venía de una provincia, pero especialmente por los bloqueos que sufrió a lo largo de su historia. Como ustedes saben, tanto Kierkegaard como Nietzsche como Marx, ¿no? Son más o menos de la época. Y sin embargo tenemos mucha mayor recepción de estos dos últimos que del autor danés por lo siguiente. En principio de cuentas, por sus locales, ¿no? Por sus compatriotas. Sabemos que George Brandes, ¿no? Quien fue también un editor, también fue un escritor, que tuvo comunicación muy directa con Nietzsche, que llevó a Dostoyevsky, ¿no? Que fue como un gran difusor, ¿no? De la obra de Dostoyevsky, ¿no? Y que también fue un ávido lector de Kierkegaard. Constantemente bloquea sus publicaciones. En la época de Kierkegaard también fue muchas veces ridiculizado, criticado, ¿no? Incluso por su manera tan directa, o mejor dicho, por su manera tan nada sutil de escribir. No fue hasta principios del siglo XX con el existencialismo francés, ¿no? Con algunas también lecturas de Miguel Unamuno, con los antecesores a la escuela de Frankfurt, ¿no? Como Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, que Kierkegaard empieza a tomar otra vez importancia, ¿no? En estos textos, Martin Buber también, ¿no? En varios de sus textos, él va a abordar a Kierkegaard para intentar también develar un poco a Heidegger. El existencialismo francés, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ¿no? Van a recuperar como varios de sus textos para hablar acerca de conceptos como el absurdo, la angustia, la desesperación, la nada, ¿no? Sartreana. Hannah Arendt, les digo, los que vendrán también en la escuela de Frankfurt, ¿no? Theodor Adorno, ¿no? Herbert Marcuse, ¿no? Más adelante vamos a ver que hay autores como Emmanuel Levinas, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean Hippolyte, ¿no? Jean Hippolyte también es un autor que aborda muchísimo a Kierkegaard, ¿no? Él estudia a Kierkegaard, ¿no? En su introducción a la lógica de Hegel lo llega a mencionar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Jean Hippolyte a su vez fue maestro de Michel Foucault, y en Hermenéutica del sujeto vamos a encontrar cómo Michel Foucault también va a hablar acerca de los 3 estadios kierkegaardianos, ¿no? Aunque brevemente, pero algunos de sus comentaristas han dicho que posiblemente, o que más bien que Foucault realmente tuvo una gran influencia de Kierkegaard, ¿no? Para justamente todos sus trabajos, ¿no? Acerca de ciertas formas, ¿no? De subjetividad. Actualmente, ¿no? Ya se han hecho estudios, pero si bien lo destacable de la época actual, de quizá unos 30 años para acá, 40 años más o menos, es que Kierkegaard se comenzó a estudiar por sí mismo, es decir, ya no solamente como un autor auxiliar, como un autor que me permitía a mí justificar ciertas propuestas, ciertos postulados, ciertas teorías, sino que ahora los estudios kierkegaardianos abordan específicamente la obra de Kierkegaard desde Kierkegaard. Lo cual ha sido de gran ayuda para poder entender, ¿no? Otras, cómo a lo largo de la historia del pensamiento, ¿no? Ciertas categorías han ido evolucionando. Actualmente, ¿no? Quizá entre los, comillas, filósofos, pensadores más famosos, pues se encuentran Giorgio Agamben, ¿no? Slavoj Žižek, Judith Butler, ¿no? Que en algún momento también ha utilizado esto. Y bueno, vamos a ver que no solamente en la filosofía, sino también en la literatura, ¿no? En los estudios del lenguaje, Kierkegaard ha sido como bastante retomado. Iris Murdoch, ¿no? Una literata, ¿no? Bueno, escritora, también utiliza muchos de los conceptos kierkegaardianos para sus obras. Paul Ricoeur,
por supuesto. ¿Quién más? Bueno, dentro de la teología, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Jürgen Mühlmann, ¿no? En fin, hay una variedad de autoras que en este momento no recuerdo, pero si echamos bien un ojo vamos a ver que ahí hay, ¿no? Ahí está Kierkegaard. También en el cine, por supuesto, Kierkegaard ha sido utilizado, no soy especialista en eso, pero sé que hay varios autores como Ingmar Bergman, Tarkovsky, ¿no? No sé, Darren Aronofsky, ¿no? Actualmente, no sé, incluso dicen algunos que Christopher Nolan, ¿no? La verdad desconozco, pero sí hay como varios, ¿no? Autores, bueno, Woody Allen, ¿no? Por supuesto. En esta ocasión solamente nos vamos a enfocar al texto de Kierkegaard, de este Kierkegaard, ¿ok? Bueno. Vamos a comenzar por los niveles de interpretación de temor y temblor. Para esto vamos a auxiliarnos en un artículo publicado por Luis Guerrero acerca de un texto de Ronald Green llamado Revelando temor y temblor. Ronald Green había escrito un texto previo en 1984, me parece, 86, no recuerdo, donde justamente él dice descubriendo temor y temblor, ¿no? Desenmascarando temor y temblor, algo así es el título. Este texto es del 97, es un texto posterior, donde él justamente intenta hacer una interpretación, ¿no? Por niveles sobre temor y temblor. Vamos a comenzar por el primer nivel, que es el llamado al cristianismo oculto, ¿no? En este nivel, lo que plantea Green es que vamos a ver que Temor y Temblor es un libro, ¿no? Que se puede entender como una crítica hacia la superficialidad del cristianismo. ¿Qué es esto de la superficialidad del cristianismo? Bueno, que el hecho de heredar una cierta religión, ¿no? O heredar ciertos valores judeocristianos me hacen a mí automáticamente cristiano, ¿no? Esta cuestión del triunfalismo cristiano, ¿no? De que ya al ser automáticamente nombrado, ¿no? Por una sociedad, por un Estado, ¿no? Como una persona de bien, ya he ganado el cielo, ¿no? O estas cuestiones. Sin embargo, la figura de Abraham se nos presenta aquí como algo que nos rompe, ¿no? Es decir, aquí no hay final feliz. El cristianismo no es un camino de la felicidad absoluta, sino es más que nada una travesía donde vamos a encontrarnos con diversas crisis, diversos momentos angustiantes, ¿no? Y bueno, vamos a ver que esta cuestión del cristianismo oculto tiene que ver con la ruptura de la cristiandad entendida como un sistema de creencias, como un sistema de valores, como un sistema de dogmas, de ritos, y que de algún modo solamente se enclaustra, ¿no? en una metodología, en un sistema, bueno, en varios sistemas, pero sobre todo se enclaustra en una vida mecánica, en un mecanicismo cristiano. La diferencia entre la cristiandad y el cristianismo es que el cristianismo Kierkegaard lo entiende como una vocación, como una decisión del singular, en el cual el singular está consciente de todas las implicaciones que han de llevar, ¿no? En ese sentido, en una imitación, ¿no? En una imitación, pero ya no desde ciertas categorías o prescripciones, ¿no? Ya no es seguir el manual, sino justamente tiene que ver con el día a día, es decir, con las obligaciones, o mejor dicho, estos deberes, ¿no? Este deber que acontece a cada instante en el prójimo, o cuando el prójimo me pide algo, ¿no? Cuando yo he de responder, así como Abraham, heme aquí, ¿no? El siguiente es la psicología de la fe. Una vez experimentado este shock, por así decirlo, ¿no? Donde justamente yo, que he creído toda mi vida que soy judeo-cristiano, que soy cristiano únicamente porque alguien así lo decidió, y me doy cuenta de que no, entonces empiezo a experimentar este drama, ¿no? Este drama justamente por toparme con mi interioridad, ¿no? Con un movimiento, ¿no? Que solamente se hace dentro de este diálogo, o mejor dicho, desde este examen, ¿no? De sí mismo. En este movimiento la psicología es la absoluta confianza de que Dios hace todo posible. Aquí viene la cuestión de la paradoja, ¿no? Justamente en este deber absoluto que tengo para con Dios, las exigencias van a ser incluso muy superadas por las exigencias que el mundo me pide, ¿no? Vamos a encontrar que el patos, ¿no? Todo este
esta conmoción que experimenta el individuo en una relación frente a Dios sin mediaciones, pues es una relación que de algún modo rompe con la subjetividad del individuo. Posteriormente hay otro nivel que se titula Las normas que guían la existencia cristiana. Ojo, ya no es la existencia desde la cristiandad, sino desde la existencia cristiana. Green hace una relación de las diversas interpretaciones, ¿no? Varias de ellas, ¿no?, justifican una contraposición a las posturas radicales de Kant. Kant, en su universalismo del deber, ¿no?, según Green, ¿no?, o en las de Hegel y la subordinación que hace el individuo de lo general, ¿no?, desde estas implicaciones, de este imperativo universal, vamos a ver que hay una ética singular. Es decir, esta ética contenida en Temor y Temblor ya es una ética que únicamente se da en el encuentro con lo absoluto, lo absoluto, pero ya no lo absoluto racional, sino lo absoluto en la figura de un desconocido, ¿no? Kierkegaard, en Temor y Temblor, vamos a ver que él hace alusión a la carta paulina, a la carta de los filipenses, y donde también Pablo de Tarso, ¿no?, va a mostrar que Dios es un Dios desconocido, es decir, no es un Dios que tú puedas enclaustrar en un sistema de ideas, de representaciones, sino justamente es un Dios al cual nunca vas a poder tener acceso. Y por tanto un deber para con alguien que nunca tienes acceso es algo problemático. ¿Por qué? Porque no hay manera en cómo justificar y cómo saber si lo que estás haciendo es correcto. Es decir, no hay manera en la cual me pueda justificar frente a los demás, y eso me pone en un dilema, ¿no? Porque no estoy seguro completamente, ¿no?, racionalmente, de que lo que estoy haciendo está bien. Sin embargo, en esta relación con Dios, por supuesto que hay una seguridad, hay una completa confianza. Pecado y perdón. En este nivel se plantea algo fundamental. ¿Cómo puede el individuo particular obtener el perdón? Esta reflexión no es directa, no es que el perdón sea un tema tratado en Temor y Temblor, ¿no?, sino justamente se hace una especie de paralelismo, ¿no?, entre la figura de Abraham, entre la cuestión del sacrificio y la cuestión de la salvación. Es decir, vamos a ver que en este apartado, ¿no?, hay un argumento, ¿no?, o un contraargumento a la crítica que Kant formula en la religión dentro de los límites de la razón. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que la cuestión del sacrificio, la noción del sacrificio como manera de expiación, no tiene que ver con una cuestión donde nosotros vamos a entablar, como lo hizo Lutero en su momento, ¿no?, de una especie de expiación a partir de ciertas condiciones a cumplir. No es la felicidad kantiana en la cual uno tiene que vivir conforme a merecerse esa felicidad, sino justamente es una en la cual nosotros nos abrimos a la ruptura, ¿no?, de toda negación, para afirmarnos en esta nueva existencia, ¿no?, en esta nueva existencia que implica la renuncia de sí mismo. Y por último, un texto transparente. Vamos a ver que en los anteriores niveles se establecía un doble movimiento, ¿no? Los dos primeros hacen una contraposición ante los engaños de un cristianismo superficial y la exigencia auténtica de la fe. Pero en los siguientes dos niveles va a haber una visión ético-racional de la vida, ¿no? En otras palabras, no puede ser la oficialidad del cristianismo, ¿no?, ni un comportamiento ético-racional lo que nos pueden salvar, ¿no?, sino solamente la fe. En realidad, esta obra sobrepasa, ¿no?, y a lo que se había escrito en su momento, ¿no?, acerca de una vida ética, una vida comprometida con el bien, pero basados únicamente en sistemas, ¿no?, sino justamente tiene que ver con una vida comprometida frente al otro singular también. En este sentido, tanto Dios como Isaac son otros singulares a los cuales tengo que verlos desde ahí, no desde su comportamiento en el mundo, no desde sus funciones en el mundo, no desde el cumplimiento de sus virtudes, como decía Aristóteles, sino justamente tengo que verlos desde su propia vida, ¿no?, y desde su propia muerte también. Bueno, hasta aquí bueno, disculpen, creo que me pasé muy rápido, ya ni pude verles ya no pudieron ver bien las imágenes. Bueno, voy a desactivar un poco la pantalla. Hasta aquí con este texto de Green y Guerrero. Vamos a ver que actualmente ya hay otras interpretaciones o hay otra atmósfera interpretativa sobre Temor y Temblor. Estas nuevas interpretaciones que abordan justamente una manera de repensar, ¿no?, la actividad humana, ¿no?, su carácter ético-político, ¿no?, de su actuar, justamente se dan recientemente, ¿no?
Aquí me voy a basar sobre algunos textos de Laura Llevador y José Luis Evangelista, ¿no? Hay más. Frances Torralba, ¿no? En un texto que se llama La suspensión teleológica de lo ético, él también va a hacer mención de eso. Como les dije en algún momento, Emmanuel Levinas, en un texto llamado Existencia y Ética, ¿no? que fue una conferencia que dio, me parece, o creo que fue un anexo, no recuerdo, a un libro que se llama Kierkegaard Vivo, ¿no? Que fueron una serie de conferencias de la UNESCO. Vamos a ver que también es un texto que retoma mucho en un diálogo Jacques Derrida, ¿no? en Dar la muerte, por supuesto, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con esta parte. Primero vamos a empezar con lo demoníaco en el estadio ético. ¿Qué consiste lo demoníaco en el estadio ético? Bueno, lo demoníaco es un tema igual bastante complicado de abordar. No, 5 o 10 minutos no me dan como para abordarlo, pero de manera general implica lo siguiente. Hablar de lo demoníaco es sobre todo hablar de esta sustracción que hace el individuo frente a su deber. Bueno, lo demoníaco, como la misma palabra lo indica, ¿no? Tiene una relación con el daimon, con el demonio, ¿no? En la tradición judeocristiana, como ustedes sabrán, ¿no? Los demonios regularmente se le han atribuido a seres sobrenaturales, cosas por el estilo. Sin embargo, aquí lo demoníaco debe entenderse más que nada como una condición existencial. Es decir, ¿qué hace que lo demoníaco aparezca? Precisamente la imposibilidad de actuar frente a la necesidad del prójimo. Y justamente esa es una de las cuestiones que Temor y Temblor Kierkegaard aborda y también menciona. Lo demoníaco, por decirlo así, es justamente un estadio en el cual, tras haber atravesado la angustia y la desesperación, el individuo es incapaz, o mejor dicho, elige no actuar, o es una decisión consciente en la cual el individuo, frente a su imposibilidad, decide mejor relegarse, decide apartarse y en ese sentido no responder al llamado del otro o del prójimo. En el estadio ético lo demoníaco se hace presente, ¿no? En Temor y Temblor lo demoníaco se hace presente cuando se deja de ver al otro de manera singular y se empieza a ver como justamente un individuo atrapado por lo general. Más que por la vida del prójimo, se ve por los fines del prójimo, por la finalidad de este sacrificio hacia el prójimo. En las imágenes que ustedes pueden ver, siguiendo un poco la mecánica de Green, que Green planteaba que Temor y Temblor deben estudiarse, o mejor dicho, como una serie de fotografías, vemos el caso de Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel, que es justamente el primer homicidio, ¿no? Según la tradición del Génesis, ¿no? Y que consiste justamente en esta inoperancia, o mejor dicho, más que inoperancia, en esta decisión de no responder por el otro, ¿no? Cuando en la historia bíblica, cuando Dios le pide a Caín, que le pregunta a Caín dónde está su hermano, él le dice: ¿acaso soy guarda de él? Es decir, hay una respuesta de Caín, ¿no? Hay una negación de Caín hacia el otro. Esta negación de Caín hacia el otro es justamente este ensimismamiento, un ensimismamiento que a su vez también es una negación del sí mismo, porque Caín únicamente está viendo, ¿no? Una idea, ¿no? retorcida de sí mismo, que no le permite también abrirse al otro, es decir, no le permite saber que frente al otro hay una responsabilidad, y por tanto, al no saber, o al mejor dicho, al negarse esa responsabilidad, el otro empieza a convertirse en alguien fútil, en alguien que no merece vivir, en alguien que simple y sencillamente no tiene existencia. Pero también vamos a ver que en Temor y Temblor hay una ruptura de lo ético, la emergencia del estadio estético y religioso. Temor y Temblor también ha sido interpretado justamente desde aquí. Más que una apología de la fe, Temor y Temblor ahora de lo que se trata es justamente de ver cómo podemos salir de lo ético. Lo ético entendido como este sistema de reglas, de creencias, de políticas, de leyes. Lo ético como lo que determina a los individuos a actuar, a comportarse. En esta época lo ético puede entenderse justamente como cualquier protocolario.
Es decir, cuando voy al trabajo, ¿no? Y tengo que seguir un sistema de reglas, cuando voy a la escuela, cuando voy a casa, cuando tengo que jugar ciertos roles, ¿no? Cuando tengo que abrirme únicamente y sentir que mi vida únicamente depende de eso, eso es lo ético. Es decir, lo ético es la forma en la cual Kierkegaard, y desde el idealismo alemán ya se llamaba, es justamente como todas estas determinaciones producidas por una intersubjetividad donde determinamos los modos de comportamiento de las personas. Es decir, una persona ética, ¿no? Según desde esta ética racional, ¿no? Desde lo ético, es una persona que sigue al pie de la letra todos los procedimientos de vida. Es decir, tener hijos, tener una carrera, tener un buen trabajo, ser exitoso, ¿no? No sé, todas estas cuestiones, ¿no? Que aparentemente son el ideal de vida, todo eso es lo ético, ¿no? En el caso de Kierkegaard, cuando lo ético es absorbido por el cristianismo mejor dicho absorbe lo ético, ¿no? El cristianismo se vuelve una fórmula de vida, pero lo ético en realidad abarca todos esos aspectos. Ahora, una manera de romper lo ético no solamente es a partir de la fe, sino también del estadio estético. Y el estadio estético también ligado a lo demoníaco, es decir, cuando solamente hay una recuperación del yo, pero nada más yo. Es decir, no hay nada más fuera de mí. El estadio estético consiste precisamente en esta forma de vida, en este posicionamiento en el cual el individuo decide abstraerse, decide mantenerse al margen para únicamente vivir el goce, ¿no? Y el goce no entendido únicamente como éxtasis, ¿no? O sea, si bien aquí en la imagen del éxtasis de Santa Teresa está, que sí es una forma, pero también lo estético se puede entender desde otra visión, ¿no? El misterio fascinans que llama Rudolf Otto, ¿no? Es este misterio en el cual sí hay una seducción, sí hay un atrapado, ¿no? Por el placer, por la excitación, pero también es un estadio en el cual nos vemos atrapados por la autocompasión, por el estarnos constantemente mentalizando de que somos los peores, de que, es decir, estamos atrapados en un narcisismo negativo, por llamarlo de una manera, ¿no? Donde justamente el mundo se nos cierra porque creemos que en nuestra incomprensión, que no nos comprenden, o que somos incomprendidos, o mejor dicho, que no somos capaces de realizar ciertas tareas, y en fin, la depresión, todos estos como aspectos, ¿no? Que nos van de algún modo alentando a ir hacia la nada. Justamente esa es una forma también del estadio estético. Pero es una forma en la cual también a su vez nos sustraemos de lo ético. ¿Por qué? Porque no empezamos justamente a vivir, ¿no? Conforme el mundo lo pide, ¿no? Conforme este sistema nos exige, sino justamente nos empezamos a relegar de él. A diferencia de lo estético, el religioso es, entre comillas, ¿no? Otra vía, ¿no? Es justamente esta vía donde sí, aparentemente hay, porque de hecho hay una ética, por supuesto, pero también es una responsabilidad, es una respuesta, pero ya no desde estas categorías mundanas, ya no desde lo ético, sino justamente desde una ética partida únicamente desde la singularidad. Hay una recuperación del individuo, hay una recuperación del sí mismo, hay una recuperación en tanto que hay una respuesta hacia el otro. Es decir, el individuo, el yo se rompe, ese yo que se autocomplace únicamente o que se autodestruye, se recupera en la medida en la cual él responde hacia las exigencias del otro. Y aquí pasamos a algo que se conoce como ética del secreto. Bueno, a la izquierda o a su derecha, a su izquierda vamos a encontrar la imagen de Ramón Lull, ¿no? Un místico, ¿no? Un cristiano de la época medieval, y una escena de la película El Secreto, ¿no? De Tarkovsky. Justamente esta cuestión del sacrificio se llama la película. Esta ética del secreto que tanto de Derrida, ¿no? Como Laura Llevador, ¿no? En varios de sus textos han hablado, justamente tiene que ver con el hecho de que la responsabilidad, ¿no? Ahora entramos ya a un nivel de la responsabilidad, del deber, de la deuda, pero ya no desde la justificación. Es decir, es una ética que no es capaz de ser justificable al ser una ética que no puede ser comunicada. Tal como ya Wittgenstein, ¿no? En algún momento señalaba, la ética ahora se coloca en terrenos donde nadie nos va a comprender, donde nadie es capaz de justificarse frente al mundo, porque a veces las acciones éticas van a ir en contra incluso de lo que el mundo considera como bueno o como correcto. Es decir, va a ser una ética en la cual se va a abrir, ¿no? a
relación entre singular y singular, ¿no? Donde ya lo que importa únicamente es el bienestar, la integridad del otro, ¿no? A pesar de que eso me lleve a mí a ser considerado un criminal o un irresponsable o no sé, y que justamente esa es como la otra cara de la responsabilidad, diría Derrida, ¿no? Me va a llevar a mí justamente a romper con estos estigmas donde justamente lo carnal, ¿no? La cuestión de la supervivencia, ¿no? Me obliga a mí a actuar como este responsable absoluto del otro que está muriendo. En Temor y Temblor lo vemos justamente en esta respuesta de Abraham hacia Dios, pero también de Abraham a Isaac. En Abraham, por ejemplo, responde a Dios al cumplir, sí, pero también responde Isaac al no cumplir, ¿no? Hay una paradoja y hay una contradicción ahí, mejor dicho, ¿no? Abraham ya no sacrifica, ¿no? A diferencia de los héroes trágicos que sí lo hacen, Abraham no lo hace, ¿no? Abraham no va a sacrificar a Isaac por un deber social, ¿no? Porque tenga que salvar al mundo, ¿no? Sino Abraham lo hace únicamente porque él le responde de manera singular a Dios, ¿no? Desde esta particularidad. Entonces, eso no lo puedes decir porque si tú te lo cuentas a tu esposa, te considerarían un loco, ¿no? Básicamente es algo que pasa constantemente, ¿no? Cuando tomamos la decisión de actuar por el bienestar del otro de manera incondicional, sin tener por eso el respaldo de otras personas, ¿no? Y por último, alteridad y finitud. Esto nos va a abrir paso a otros nuevos estudios, que son justamente los estudios sobre alteridad, el otro, ¿no? Los estudios sobre el otro, sobre el relegado, sobre el marginado, sobre el discriminado, sobre aquel que está en la periferia, sobre el extranjero. ¿Por qué? Porque justamente aquí, ¿no? Abraham logra ser Abraham, ¿no? Ya no es Abraham sino Abraham, ¿no? Ya no es, porque precisamente Abraham empieza, ¿no? A actuar ya no en función de su deber social, sino de su deber para con esos otros que están relegados en otro plano. En este sentido, en el plano divino, ¿no? Pero también en el plano terrenal, Isaac y Dios, o Dios y Isaac, ¿no? Dios en otro texto, ¿no? de Kierkegaard, pero esta vez un texto bajo el seudónimo de Johannes Climacus que se llama Migajas filosóficas, Kierkegaard va a llamar a Dios como el otro, el absolutamente diferente o el desconocido. Es decir, ya no es este Dios racional de ideas, o sea, ya no podemos pensar que Dios es bueno, no puedo pensar que es bello. Dios no sé qué es, no sé cómo es, solo sé que está y que constantemente me está pidiendo que le responda, que actúe en favor de él. Este Dios desconocido, este Dios otro, ¿no? Cualquier radicalmente otro, llama Derrida, es justamente este Dios que ahora a mí me interpela para que constantemente le responda. En ese mismo texto de Migajas filosóficas y más adelante en una obra titulada Las horas del amor, este Dios ahora se ve reflejado en la figura del prójimo. Y eso es interesante porque si hacemos esta conexión nos vamos a dar cuenta que desde Temor y Temblor ya existe la figura del prójimo. El prójimo ya no es solamente Dios, ahora también es Isaac. En este encuentro que tiene Abraham con el ángel vamos a ver que Abraham, ¿no? Justamente no mata a Isaac porque una voz interior le dice detente. Es decir, el ángel le dice detente porque has demostrado lo que tenías que demostrar. Pasaste la prueba, ¿no? ¿Era una prueba? Esa es una pregunta que nos lanza Llevador. ¿Era una prueba? Lo cierto es que todo este diálogo que transcurre en el relato del Génesis es posiblemente un diálogo interior, donde justamente por amor a Dios, Abraham se detiene para matar a Isaac. Estos estudios de alteridad y finitud que ya hemos encontrado en muchísimas cosas tienen posiblemente, ¿no?, su génesis en Temor y Temblor. Bueno, desde antes, claro, Hegel ya había hablado de estas categorías, Spinoza, por supuesto, en fin, o sea, ya otros autores las habían tomado. Pero no es hasta aquí donde vemos que lo otro no solamente se entiende otra vez como una postura idealista, sino justamente ya se encarna en alguien, ¿no? Se revela en alguien, ¿no? Entonces, o se revela, mejor dicho, ¿no? Y bueno, podríamos seguir más. Como verán, yo no soy especialista en los temas, ¿no? Al igual que ustedes, soy un lector, ¿no? Lo cierto es que hay muchísimos estudios al respecto. Les digo, los autores que ya les he mencionado aquí o que han visto en las diapositivas, pues son autores que trabajan estos temas.
ustedes los pueden encontrar incluso en la red, o sea, ustedes pueden tener como unas lecturas mucho más profundas del tema. Los invito a que lo hagan, ¿no? Si algunas cosas no las entendieron, no se preocupen. La idea aquí es únicamente tener un panorama de la lectura de Temor y Temblor. Mañana nos vemos para el taller, ¿ok? Si tienen dudas, les digo, pueden escribirlas aquí en el chat, las estaré respondiendo. Y bueno, sigamos adelante en nuestra indagación sobre Temor y Temblor. Dentro de los libros que les recomiendo de la bibliografía, hay un texto de Luis Guerrero, introductorio, que se llama La verdad subjetiva. También hay otro texto que se llama Los límites de la razón en la existencia humana. Laura Llevador ha publicado varios artículos, José Luis Evangelista también, Francis Torralba, en fin, ya de Kierkegaard se ha hablado mucho. John Stuart, ¿no? Los estudios de John Stuart, que también son como muy importantes para también entender la Edad de Oro en Dinamarca, ¿no? Y todo el contexto que rodea al autor danés. En fin, si hablamos no acabamos, ¿no? Hay muchísima publicación. Arne Gron, que trabaja el concepto de la angustia. José Luis Aranguren, ¿no? Un profesor español que también llegó a pensar, ¿no? A Kierkegaard. En fin, se me vienen a la mente muchos, ¿no? Autores, María José Binetti, ¿no? Como ya lo había mencionado, ¿no? Catalino Robre, en fin. Nassim Bravo, todas las traducciones que han hecho. La traducción que vamos a ver va a ser la de Darío, ¿no? Darío González, que justamente es la edición del 2019 que sacó Trota. Demetrio, ¿no? Demetrio Gutiérrez también, que él durante muchos años publicó. Un sacerdote llamado Jorge Manzano, ¿no? Que también tiene varios textos muy bellos de Kierkegaard. Hay muchísimo para leer. Entonces yo les invito a que, si les gusta, se adentren, se metan. No van a parar, ¿no? Les va a interesar muchísimo y, en fin, les va a servir también para sus propios estudios. Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima.